Vamos a iniciar hablando de las funciones del lenguaje. Mi nombre es Teresa Martínez García y soy maestra del IEP. El propósito de nuestra clase es tener en claro cuáles son las funciones del lenguaje y cómo se presentan en las diferentes situaciones comunicativas. Recuerda que, como dice Jada Pinkett Smith, la comunicación es la mejor forma de crear relaciones fuertes. Cuando nos comunicamos, lo hacemos con diferentes propósitos, con diferentes intencionalidades. Cuando le hablas por teléfono a tu novio, a tu amiga, a tus amigos, cuando vas por la calle y dialogas con alguien en la micro, en el camino, en la vereda. Cuando un padre charla con su hijo, está haciéndolo con un propósito. Cuando estás en una clase, también la clase tiene un propósito comunicativo, tiene una intención. A ese propósito comunicativo, ¿sí?, o intención comunicativa, es lo que Roman Jakobson llamó funciones del lenguaje. Y es el tema de hoy. Las funciones del lenguaje son los diferentes propósitos o intenciones comunicativas con los cuales establecemos un vínculo con los demás. Nosotros tenemos 6 funciones del lenguaje: la función referencial, la función emotiva, la fática, la metalingüística, la conativa y la poética. Y vamos a ver en qué consisten cada una de ellas. La primera función del lenguaje de la que hablaremos es la función referencial. La función referencial es aquella con la que transmitimos información. Yo sé que un texto es referencial porque me proporciona una información. Esa información puede estar presente en un texto expositivo o en un texto informativo, una noticia, un reportaje, una monografía, una crónica, son textos del ámbito informativo. ¿Cuándo un texto tiene o cumple la función referencial? Bueno, cuando nos da una información que se vincula con la realidad. Esa información suele ser objetiva y puede falsearse, es decir, podemos decir si es verdadera o falsa. Si yo te dijera, las autoridades israelíes detectaron ayer 125 nuevos casos del COVID-19, un alza apreciable tras semanas en las que las infecciones diarias eran apenas un puñado, tú podrías ir al internet, revisar las noticias y verificar si es creíble, si es verdadera, más que creíble, si es verdadera o falsa esta información. Esa es la cualidad que tiene la función referencial. Está presente en todos los textos que nos proporcionen una información que tiene que ver con la realidad, y esta información se caracteriza por ser objetiva. La segunda función de la que hablaremos es la función emotiva, también llamada sintomática o emotiva. Esta función del lenguaje va a estar presente en los mensajes donde nosotros transmitimos estados de ánimo, emociones o sentimientos. Cuando tú dices bien, o cuando dices bravo, o cuando dices ¡qué miedo! Estás transmitiendo una emoción, un sentimiento. ¿Qué caracteriza a la función emotiva? Bueno, se caracteriza por su subjetividad. ¿Por qué es subjetiva? Porque habla de nuestros estados anímicos. Busca transmitir ese sentimiento de miedo, de tristeza, de alegría, de dolor, y está centrado en el emisor porque de alguna manera, consciente o inconscientemente, tú dices quién eres a través de una sonrisa, quién eres a través de fruncir la mirada, y finalmente transmites tu emotividad. Cada uno de nosotros transmitimos una emotividad, una forma especial de ser. Esos son los elementos que van a caracterizar a la función emotiva. La siguiente función de la que hablaremos es la función fática. Esta se llama la función de contacto, porque es la función que tiene como propósito establecer un vínculo
nos permite establecer un vínculo con los demás, nos permite ponernos en contacto con nuestros interlocutores. La función fática es la que utilizamos para iniciar, para mantener, para interrumpir o finalizar la comunicación. Piensa, por ejemplo, cuando tú hablas por teléfono con alguien, lo primero que le dices es hola y esperas que el otro te conteste hola, y si el otro no te responde le dices hola, ¿hay alguien ahí? ¿No es cierto? Porque tú esperas que el otro te responda. Cuando tú vas y alguien te saluda y te hace este movimiento con el rostro, si lo conoces, pues se lo contestas, ¿no? Pero si no lo conoces, tú te quedas viéndolo como diciendo, ¿qué querrá? ¿Qué querrá? ¿Por qué me mira así? Porque establecemos contacto de esa manera. Y la función fática tiene ese propósito: abrir, mantener, incluso finalizar la comunicación. ¡Chao! Sí, adiós, que te vaya bien. Y es la función que nos permite establecer ese vínculo comunicativo, es la función de contacto. ¿Sí? Recuerda, es la que inicia, mantiene, interrumpe o finaliza la comunicación, la función fática. Función conativa. La función conativa está presente en aquellos mensajes que buscan o tienen como propósito influir en el receptor o que el mensaje produzca en el receptor un efecto. ¿Qué caracteriza esta función? Bueno, primero se centra en el receptor, ya que el mensaje busca incidir directamente en él. Para ello vamos a utilizar enunciados imperativos o el uso de algún vocativo. Siempre se va a dirigir al tú. La función conativa: no hagas travesuras, vete a tu cuarto, no pasar, no fumar. Son mensajes conativos que buscan que el mensaje produzca un efecto en el receptor, que apoye una opinión o que realice una acción determinada. Esa es la función de orientar, persuadir o exhortar al receptor. Función conativa. Función metalingüística. ¿Cuándo un mensaje cumple la función metalingüística? Bueno, cuando aclaramos el sentido de un término, estamos haciendo procesos metalingüísticos. ¿Qué caracteriza a la función metalingüística? Bueno, la función metalingüística se centra en el código. Es el código dentro del circuito comunicativo el que nos va a permitir aclarar la propia lengua. ¿Cuál es su sentido? ¿Sí? Es la propia lengua la que nos va a dar el sentido significativo de aquel término que no nos ha sido claro. Por eso dice que busca aclarar conceptos de la misma lengua. Por ejemplo, tenemos sub, que significa debajo. Por lo tanto, subterráneo significa, si terráneo viene de tierra, es aquello que tenemos debajo de la tierra. Cuando tú vas al diccionario y buscas qué significa una palabra, estás haciendo procesos metalingüísticos. Cuando reflexionas si debe escribirse con S o con Z, también estás utilizando la función metalingüística. La función metalingüística es la función que utilizamos cada vez que reflexionamos sobre el uso correcto de nuestra lengua. Cuando la comunicación se centra en el mensaje mismo, tenemos la función poética. Es la función que se orienta al mensaje, donde lo más importante es cómo transmitimos el mensaje. La función poética tiene como propósito dar relevancia a la forma del mensaje, seleccionando y ordenando a conciencia los recursos lingüísticos con el fin de hacerlo más elocuente. Es la función propia del arte, de la literatura, pues es en estos ámbitos en los que la significación va más allá del sentido literal. Los rasgos caracterizadores es el uso de símbolos e imágenes evocadores. Utiliza recursos propios de la retórica como la metáfora, como las comparaciones, las aliteraciones, etc.
se centra en el mensaje, en cómo vamos a armar ese mensaje, para que este mensaje adquiera un sentido estético. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Es la función propia del arte y de la literatura, la función poética, que consiste en utilizar el lenguaje con un propósito estético. ¿Qué te pareció el tema? ¿Te quedó alguna duda? ¿Todo quedó claro? ¿O tienes todavía alguna pregunta? De ser así, te pido por favor que revises tus apuntes, vuelvas a leer el tema en tu libro de texto, hagas los ejercicios y de ser posible vuelvas a mirar este video para que el tema te quede muy claro y todos los ejercicios que hagas te queden muy bien. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco el tiempo de mirar nuestro video, espero que te haya sido de utilidad. Te veo la próxima vez.